Gus Geijo. En este curso te vamos a enseñar cómo el autor trabaja in situ, en el lugar elegido para la fotografía. Tanto el manejo del equipo como los parámetros de cámara, sistemas de medición, etc. Voy a realizar dos fotografías, un bracketing de exposición para aprovechar la textura de las luces y las sombras y una exposición panorámica compuesta de múltiples fotografías que luego uniremos para obtener una imagen de alta resolución y sin distorsiones. Pues aquí, un poco más adelante, es donde tenemos la localización que hemos elegido para hoy. Vamos para allá. Aquí un poco más abajo, con esta valla podemos componer una fotografía bastante buena. Bueno, lo primero que vamos a posicionar es el trípode. Vamos a buscar la estabilidad que necesitamos para luego colocar la cámara y empezar a buscar los encuadres, ¿vale? Yo prefiero utilizar siempre trípodes de carbono por ligereza y trípodes sin columna central porque, como podemos ver ahora mismo, hay un poco de aire. Si hubiera columna central y la levantáramos, el trípode se movería. Y con esto vas a ver cómo no hay apenas vibraciones. ¿Vale? Cuantas menos partes móviles tenga siempre un trípode, el resultado va a ser mucho mejor. La rótula que yo uso, esta en concreto tiene dos bolas, pero con una rótula normal de una sola bola valdría. ¿Por qué dos bolas? Como podemos ver ahí, tenemos un nivel. Con ese nivel nivelaremos el trípode desde la rótula, porque nivelarlo desde el nivel que tiene el trípode habría que andar jugando con las patas. Para eso es mucho mejor nivelar desde la rótula. Con este modelo en concreto, con la primera rótula podemos nivelar lo que es la estabilización de la fotografía y con la segunda bola que tiene dentro podemos girar para luego realizar correctamente las fotografías panorámicas. Bueno, vamos a montar el equipo. En este caso vamos a utilizar una placa para equilibrar la cámara. Con esta placa lo que conseguimos es retrasar el centro del objetivo de la cámara, descentrarlo de la rótula, de tal manera que luego el resultado y las distorsiones van a resultar mucho mejor cuando hagamos las fotografías panorámicas. La primera fotografía que vamos a realizar va a ser el bracketing de exposición y para ello utilizaremos la cámara con un angular y utilizaremos los filtros. En este modelo, para este modelo de objetivo, insertamos el portafiltros de esta manera, ¿vale? De tal manera que ya podamos colocar los filtros que vayamos a usar en las ranuras correspondientes. Voy a acoplar la mochila con la que uso los filtros a la rótula para que me resulte más cómodo y fácil trabajar con ello. Néstor, me habías comentado el tema de elegir el encuadre. Bien, hemos llegado a la localización y lo que tenemos que ver es un poco los elementos que tenemos a nivel compositivo en nuestra fotografía. Hemos elegido ya este lugar y ahora, dentro de lo que es propiamente el lugar, vamos a jugar con las distancias focales y los elementos que tenemos para componer nuestra fotografía. En este caso vamos a utilizar la valla como una línea de fuga que nos puede llevar hasta el pueblo. Vamos a abrir la distancia focal. Vamos a llevar las montañas al límite del tercio superior de la fotografía, puesto que como de momento no tenemos nubes, el cielo no nos va a aportar una información relevante, y sí que vamos a jugar, captar la máxima cantidad de luz posible reflejada en todos estos verdes de la parte inferior de la fotografía, que luego realzaremos en procesado. Vamos a ajustar un poco. A nivel compositivo, más o menos, por ahí podría estar bien. Sí que echamos en falta, tal vez nos podríamos mover un poquitito o bajar un poco la cámara, porque sí, tal vez que echamos en falta algo de peso visual en esta esquina de la fotografía. Venga, vamos a movernos un poco y vamos a bajar un poquitín el trípode. Aquí vamos a ver
aquí compositivamente. Bien. Aquí vemos que centramos un poco más, la valla la seguimos teniendo colocada en el mismo punto, pero sí que disfrutamos, como podrás ver ampliando la imagen, vamos a enfocar, que aquí tenemos ya un árbol que sale, vamos a cerrar el enfoque, aquí vamos a tener un árbol que ya nos va a dar un poco más de peso en la composición final de la fotografía. De momento solo nos preocupamos de ver el encuadre que vamos a elegir y luego ya estudiaremos y veremos con qué parámetros y con qué filtros completamos la fotografía para que no aparezcan ni zonas quemadas ni zonas descompensadas. Vale, otra de mis dudas es, una vez que está compuesta, ¿dónde enfocas? Dependiendo del tipo de fotografía que vayamos a realizar, elegiremos cuál es el motivo principal de nuestra fotografía y en teoría deberíamos de enfocar ahí. Mi truco es utilizar la distancia hiperfocal del objetivo o buscar un elemento dentro de mi escena a unos 3-4 metros del objetivo y poner una apertura media del objetivo. Si es un objetivo que nos abre desde 2.8 hasta f16, le situaré en una distancia en un f8. Porque es la medida en la que le tengo comprobado a mis diferentes ópticas que ofrece la mayor nitidez de imagen en un f8. El punto dulce. El punto dulce que le llaman al objetivo. Entonces, en este caso, en esta fotografía que estamos preparando, vamos a enfocar con el Live View, por ejemplo, en estos primeros setos que tenemos aquí. Vamos a enfocar. En el momento que está enfocado, pasamos el enfoque a manual. Un consejo o truco de los más importantes para la realización de este tipo de fotografías es que siempre que tengamos la cámara puesta encima del trípode, el estabilizador del objetivo hay que pasarlo a manual. Nunca debe estar el estabilizador puesto porque puede dar lugar a que nos trepide la fotografía o salgan cualquier cosa rara menos lo que estamos buscando. Entonces recordad siempre el estabilizador con la cámara encima del trípode quitado. Vale, ya tenemos la composición, más o menos sabemos dónde has enfocado, apertura media del objetivo y ahora parámetros de la cámara. Para la fotografía de paisaje yo siempre uso unos ISOs lo más bajo posible, ya que tengo un estabilizador, o sea, tengo la cámara sujeta en un trípode y no tengo problemas de trepidación, utilizo la ISO más baja que me permita el equipo que tengo. En este caso vamos a usar ISO 100. Yo recomiendo no pasar de ISO 160 con unas condiciones de luz como las que tenemos en este momento o condiciones de luz de un atardecer. Y ir subiendo el ISO a medida que nos lo vaya pidiendo la exposición o la toma que vayamos a realizar. Pero como tónica general entre ISO 100 y ISO 160. Y el tiempo de exposición nos lo va a marcar la medición que hagamos ahora mismo con la cámara. ¿Qué tipo de medición utilizas? Yo utilizo siempre una medición puntual, porque elijo yo el punto donde quiero que la cámara haga la medición para luego poder compensar las carencias de medición con el uso de filtros. En este caso, la medición que vamos a realizar con la cámara en este punto de la imagen nos da estos valores, nos da un tiempo de exposición de 1/200 en un f9. Pero ¿cuál es el problema que observamos? Que la parte superior de la imagen aparece totalmente quemada. Claro, donde se está poniendo el sol. Donde se está poniendo el sol, efectivamente. La manera teórica de usar los filtros es para lo que vamos a compensar esta exposición. ¿Cómo lo realizaríamos? Vamos a medir o vamos a ver qué cantidad de luz hay en ese punto de la imagen y nos damos cuenta que hay una diferencia de más o menos 2 pasos. Esos 2 pasos son lo que tendremos que calar ahora con un filtro para compensar la exposición. O sea, has medido en la parte de abajo, que es la zona oscura, digamos, has vuelto a medir en la zona clara, que es donde está el sol, hay una diferencia de 2 pasos y lo que vas a hacer es dejar bien expuesta la zona oscura y oscurecer la zona clara con un filtro degradado, ahora nos dirás lo que es, para compensar las 2 zonas. Correcto, eso es lo que vamos a hacer. El primer filtro que vamos a usar es el filtro polarizador. Como puedes ver, el filtro polarizador, ves el efecto que hace en el agua, nos atenúa los brillos y en los edificios nos quita también la zona de los brillos. Entonces nosotros vamos a elegir qué modo queremos que polarice el filtro. El filtro polarizador es siempre el primer filtro que tiene que tocar la luz antes que la lente. Por eso lo colocamos en la ranura de fuera del portafiltros. En este caso yo siempre utilizo un portafiltros con mínimo 2 ranuras para filtros. Los hay de 3, pero bueno, en este caso con 2, mi trabajo siempre con 2 lo resolvemos. Ahora podemos ver cómo se han acentuado los verdes, se han acentuado el color del agua y nos queda toda la imagen con un tono mucho más bonito
y nos ha bajado un punto la exposición de la medición. La manera de usar un polarizador funcionan con el giro de 90 grados, o polariza en este sentido o polariza en este sentido. Como son filtros cuadrados, en el momento en que elegimos qué tipo de polarización necesitamos, así calamos el filtro. Vamos a ver en pantalla la diferencia entre calar el filtro y no. Los filtros polarizados siempre nos oscurecen como entre medio paso y un paso la exposición de la cámara, pero fíjate en los verdes, vamos a volver a quitarlo para que se vea, cómo el agua realza el color del agua y realza los verdes. Ese es el primer filtro que vamos a usar. El segundo filtro que vamos a utilizar es un filtro degradado que, como puedes observar, la cantidad de luz que nos va a dejar pasar degrada desde los 3 pasos hasta 0 pasos. Además veo que es un degradado muy suave, que es como muy... Sí, en este caso usamos un filtro soft, es degradado suave, la palabra lo dice soft. Hay otros modelos que se usan en otro tipo de fotografía que serían duros. No usamos el filtro de fotografía dura porque, como tenemos unas crestas de montaña bastante pronunciadas, si usáramos ese filtro nos las oscurecería y se vería la marca del filtro. Entonces calamos el filtro de esta manera hasta en la exposición lo que nos pida la imagen. Vas viendo cómo va equilibrando y contrastando la imagen. Fíjate, Gus, cómo en el momento en que calamos el filtro, las condiciones de luz de nuestra exposición empiezan a estar más o menos equilibradas. De tal manera que si medimos en el primer plano de la fotografía y vemos que nos da estos valores de exposición, en este momento, cuando subamos a las zonas claras del cielo y volvamos a medir, vemos que está casi completamente compensada la exposición. Sí. Vamos a medir en este momento la primera zona, el primer plano de la fotografía, y vamos a medir para ver más o menos que está compensado la zona superior de la imagen. No medir nunca en la parte del sol porque es una fuente tan grande de luz en la que la medición nunca va a ser correcta. ¿Vale? Vemos que está más o menos equilibrado. O sea, medirías en una zona clara pero evitando el punto concreto del sol. Eso es, correcto. ¿Y si hubiese nubes, mides en las masas más claras de las nubes? Siempre mediría en las masas más claras de las nubes, pero nunca exactamente dónde está el sol. Una curiosidad, Néstor. Veo en esta composición que realmente no hay ninguna línea horizontal, porque el lago o el embalse hace como unos recovecos de los golfos, etcétera. La montaña tampoco es regular y después hay arriba una cordillera con unas crestas que son muy irregulares. ¿Cómo nivelas, o sea, el nivel de la fotografía la estabilizas fiándote del trípode, o hay alguna referencia visual en la foto que tú siempre le das importancia? Y además, enreveso un poco más la pregunta. Si hubiese varias referencias, ¿cuál es la que para ti es prioritaria para estabilizar la foto en horizontal? Bien, respondiendo a tu pregunta, lo primero que deberíamos de utilizar siempre es el nivel electrónico para nivelar la cámara. El nivel electrónico, todas las cámaras reflex de una gama media alta, todas tienen un nivel electrónico. Es esa línea que sale ahí en el medio de la pantalla y vamos a nivelarla un poquitito por aquí. Vamos a nivelar el nivel hasta que se ponga en verde. Ahí tendríamos la fotografía nivelada, más o menos. En el momento que tenemos la fotografía más o menos nivelada, a nivel compositivo buscaríamos un equilibrio. Quiere decir, en esta fotografía, si te fijas, tenemos unas guías en la pantalla. La parte superior de la fotografía tenemos el cielo. El pueblo lo tenemos centrado en la parte central de la fotografía y en la parte inferior hemos elegido colocar toda la zona verde de la imagen. Eso a nivel compositivo ya tiene un equilibrio. Pero no solo eso, sino que hemos metido en nuestra composición las vallas, que es una línea de fuga que nos va a dirigir la mirada hacia el pueblo. Y vamos a colocar el sol justamente en el vértice contrario de las vallas, por lo que el equilibrio general de la imagen es realmente bueno. Sí, porque realmente en el tercio superior está el cielo, en el central está lo interesante, el puente, el pueblo, y en el inferior está toda la parte de la hierba. Pero yo pregunto, ¿el horizonte realmente en esta foto, que es tan irregular, es la hierba, la parte más lejana del agua o las montañas? ¿O ninguna de ellas y simplemente te guías por las tres mezcladas? Yo en esta fotografía en concreto me guío por las tres mezcladas, porque no tenemos ninguna referencia de un terreno que sepamos o tengamos la certeza que está perfectamente horizontal. Nada más que lo que acabamos de medir, tanto con la bola de la rótula como el nivel electrónico de la cámara. En el momento que tenemos la cámara nivelada,
el otro equilibrio se lo damos simplemente a nivel compositivo. Entonces, esta fotografía, aparte de haberla compensado con los medios técnicos, como son los filtros, el polarizador, etcétera, también me habías comentado que ibas a hacer un bracketing. Sí. Explícame un poco cómo es eso y cómo se hace. Viendo las condiciones de luz que tenemos, que son bastante extremas, aunque ahora se nos vaya a poner el sol y se equilibren bastante, para aprovechar la textura de las sombras y las posibilidades que nos ofrecen las altas luces, vamos a activar el bracketing en la cámara. En este modelo de cámara, para activar el bracketing, nos situamos en el exposímetro y moviendo la ruleta superior podemos ver cómo se activa el bracketing. Si giramos de derecha a izquierda vemos cómo seleccionamos la cantidad de pasos de luz de nuestro horquillado de exposición. Y Néstor, una cosa, el bracketing en este caso, ¿de cuántas tomas va a ser? ¿De 3? De 3. ¿Y hay un bracketing de más tomas? Dependiendo del modelo de cámara, hay modelos que te permiten hasta de 9. Un truco que uso mucho para la realización de este tipo de fotografías es activar el retardo de 2 segundos, puesto que desde el momento que pulsamos la cámara, si activamos el retardo, la cámara tiene 2 segundos para quedarse súper quieta y no moverse, ¿vale? Sobre todo cuando hacemos fotografía de larga exposición, de más de 1 segundo, 2 segundos. ¿Y alguna vez en este tipo de fotografía al atardecer utilizas la opción de levantar el espejo para que la propia vibración no haga que trepide y todo eso? Con este tipo de equipos no es necesario, pero con equipos de gama algo inferior sí que es recomendable tener el espejo levantado. Es una opción que se activa en los menús internos de la cámara. Un truco que utilizo mucho en este tipo de fotografía de paisajes cuando tengo el sol a punto de ponerse es cerrar el diafragma a f22 para sacar la estrella completa del sol. Vamos a hacerlo, vamos a cerrar el diafragma a 22 para verlo y en el momento en que realicemos la fotografía vamos a ver cómo sale la estrella del sol perfectamente. Fíjate, ¿ves cómo tenemos todos los rayos de la estrella del sol? Muy bien. Viendo las condiciones de luz que tenemos y que no tenemos unas nubes detrás de las que se nos oscurezca el sol, voy a cambiar este filtro y voy a poner otro filtro que es un degradado inverso para intentar acentuar mucho más ese sol que tenemos. Dispongo de dos, un 0,6 y un 0,9, en este caso voy a usar el 0,9. Vamos a dejar el más potente de todos. De tal manera que, como vas a ver ahora mismo en la cámara, en el momento en que cae el filtro, llegamos a un momento en que la fotografía más o menos tiene la misma tonalidad. Ahora volveríamos a medir y volveríamos a realizar la fotografía. Pues adelante. Podríamos por ahí mismo empezar a fotografiar. ¿Vale? ¿Ves cómo está mucho más equilibrada? Al haber cerrado a f22 tenemos la estrella y tenemos color y textura en las partes del cielo. Todavía aquí en esta zona se ve un poco claro el... Volvemos otra vez a calar el filtro, un poco más, giramos un poquitito el filtro y por ahí volvemos a realizar la fotografía. Recuerda que estamos haciendo un bracketing, por lo que tenemos 3 fotografías. Tenemos una toma normal, una más oscura con la que recuperaremos las luces del sol y una más clara con la que recuperaremos las sombras. Ahora vamos a utilizar esta otra óptica, el 70-200, para realizar una fotografía panorámica. Es la que me comentabas, que haces varias fotografías y después las montas para conseguir una foto de muchísimos megas. Y sin distorsiones. Vale. Me interesa sobre todo saber cómo vas a conseguir lo de no distorsionar. Correcto. Vamos a colocar la cámara. En el momento en que tenemos la rótula nivelada, empezamos a buscar el encuadre del principio y del final, la primera y la última foto. Y siempre pensando un poco en lo que vamos a meter en la composición. Hay que acordarse siempre de quitar el estabilizador. Hemos dicho que el estabilizador no se usa en este tipo de fotografía y vamos a buscar un poco el encuadre. Y vamos a girar la fotografía para ver qué es lo que nos entraría en nuestra panorámica. Vemos esa luz que se nos cuela por ahí y más o menos sacaríamos hasta aquí. Nos damos cuenta que vamos a ver ahora cuántas fotos necesitamos. Es muy importante siempre solapar un tercio de una fotografía con otra para que el programa nos cosa perfectamente luego las fotografías. Entonces comenzamos realizando la fotografía por ahí. Vamos a tensar un poco la rótula y empezaríamos por ahí a hacer las fotografías.
Bien, vamos a poner el retardo de 2 segundos para que no nos trepide la cámara. Bien, vamos a volver el filtro por ahí, más o menos. Vamos a empezar a hacer fotografías. Espera un momentito que veo esto cómo está, autofocus, perfecto. Vamos a volver a hacerlo. Perfecto, por ahí que no nos salga luego la otra zona quemada. Y vamos a ir moviéndonos con cuidadito, vamos a ir solapando. Vale, ese cielo, aunque marca ahí, es recuperable. Pues ahora ya con las imágenes grabadas en tus tarjetas de memoria podemos ir a procesarlas. ¡Vamos allá! Gus Geijo.